Eran las 11:45 de la mañana de aquel 9 de septiembre del 2006, cuando la misión STS-115 destinada al transbordador Atlantis despegó desde el complejo de lanzamiento 39B, ubicado en el Centro Espacial Kennedy en Florida, tal como se agendó. Sin embargo, la NASA cambió los planes para volver, pues el retorno del Atlantis a la Tierra se retrasó un día debido al encuentro con este objeto, el 19 de septiembre. Un objeto que durante más de 11 horas permaneció en las capas altas de la atmósfera, imposibilitando el paso. Pese a que en un principio se dijo que se trataba de basura espacial, de hielo e incluso de una bolsa, la NASA finalmente comentó que desconocía la presencia, refiriéndose a esto como un extraño objeto. Una vez en tierra y durante una conferencia donde la tripulación daba pormenores de sus actividades, ocurrió esto. Was just something that, something that you'd never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team. Es la astronauta Stephanie Sheen Pfeiffer, una de las integrantes de la misión STS-115 del transbordador Atlantis, quien se desvanece justo cuando relataba a la prensa su experiencia al observar un extraño objeto muy cerca del transbordador, cuando pretendía realizar una maniobra fuera de la nave. Intentó continuar, sin embargo, al recordar aquel inesperado encuentro con el objeto, manifestó una vez más el llamado síndrome de estrés postraumático, al punto de abandonar la sala para una revisión. ¿Qué fue lo que mantuvo a los tripulantes del Atlantis a la expectativa? Estas imágenes lo revelan. Mientras el transbordador arroja un líquido desconocido, al fondo se observa cómo algo emerge del espacio. Se acerca. Sus movimientos descartan la posibilidad de un reflejo o un satélite. Este objeto tubular pareciera vigilar la extraña situación. Poco a poco se aleja hasta desaparecer. Pero esta no fue la única imagen de objetos no identificados captados durante la misión, ya que el Atlantis despegó sin imaginar lo que ocurriría. Desde el primer día comenzaron los inesperados encuentros. 5 esferas de gran tamaño, una formación que llamó la atención de los tripulantes, imágenes captadas desde el transbordador que se encontraba orbitando la República Mexicana. La madrugada del 14 de septiembre, mientras se pretendía poner en marcha los nuevos paneles solares que duplicarían la capacidad de energía eléctrica de la estación espacial, en la toma se percatan de la existencia de un objeto. De repente y sin explicación, la transmisión se interrumpió por varios minutos. ¿Casualidad? Observe cómo esta esfera luminosa pasó velozmente frente a la Estación Espacial Internacional. Las cámaras instaladas en el Atlantis lograron captarla el 17 de septiembre. Lo acontecido en los 13 días y horas que duró la misión fue trascendental en el recuento de misiones anteriores y referencia para tripulaciones posteriores. Encuentros con extrañas presencias que no estaban previstas dentro de los planes. Presencias que interferían con las actividades humanas en el espacio. La STS-115 logró recopilar un mayor número de imágenes de ovnis, es decir, la STS-115 nunca estuvo sola en el espacio. Imágenes desafiantes que no sugieren, sino que revelan la realidad en el espacio. Una realidad que no solo le pertenece a la misión STS-115, sino a la humanidad, a todo hombre en la Tierra y a los visitantes del espacio. Tripulantes que nunca están solos y tampoco preparados. Lo ocurrido a las afueras del transbordador Atlantis entre el 9 y el 20 de septiembre del 2006 es trascendental, pero lo es aún más la reacción de la astronauta Stephanie Sheen Pfeiffer al recordar haberse encontrado tan de cerca en el espacio con un extraño objeto, un evento para el cual ni ella ni el resto de la tripulación estaban preparados. Para Tercer Milenio, Marilú Carrillo.